Con el canal del profesor Giancarlo García vas a poder acceder a una serie de información para que puedas ascender en el mundo educativo y profesional. Así que ya no te preocupes por esos tediosos trámites, no saber a quién preguntar, no saber a quién recurrir, sino checa su contenido y aprende más sobre este maravilloso mundo del ascenso en el mundo educativo. También tiene un canal de WhatsApp para ti para que responda tus dudas con mucha gente que está dispuesta a ayudarte en este proceso. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Guerra con Colombia. En los últimos días hemos estado con la noticia de que Colombia está reclamando un territorio que definitivamente ha despertado las alarmas en el Perú, que es esta zona de Santa Rosa. Y sí, hay mucha información ahorita en internet, hay mucha información con los noticieros o con algunos videos que se han hecho sobre el tema, que la verdad están súper interesantes. Pero hoy día vamos a hacer algo un poquito distinto. Y es que he visto que muy poca gente se ha concentrado en el origen del problema. Y el origen del problema es histórico. Así que hoy día vamos a resolver algunas dudas con respecto a cómo se origina el problema con Colombia. Este es un problema reciente, es un problema que tiene 100 años, 200 años, 300 años. Pues vamos a hacer el rastreo histórico acerca de ello. Así que no te vayas porque la información que ya sabes sobre el problema que hay ahorita se va a complementar con la historia de hoy. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato Bigotes, que ya está en el cielo, pero en la tierra están mis gatitos Félix y Toshi al pie del cañón, listo para ir a la guerra. No, mentira, nadie quiere una guerra en esto, amigos, nadie. Y esta es la biblioteca de Merlín, explicándote el origen del problema entre Perú y Colombia. A ver, primero lo primero. ¿Los límites del Perú estaban definidos desde su independencia? La respuesta es no. En el libro 200 años después, el historiador Carlos Contreras menciona lo siguiente: que tras la independencia, los límites de los países independizados no estaban claros, no había mucha noción de qué le pertenecía a quién, porque los principios para poder delimitar los países se regían por el uti possidetis y la libre determinación. El uti possidetis, que proviene de una terminología romana, hace referencia a que los límites de estos nuevos países en emergencia van a ser los mismos que se hicieron antes de 1810, ya sea por orden de la Real Cédula o las leyes de Indias. Dicho en facilito, para ti niño kiwigen, que los límites que había antes de la independencia se tenían que respetar post independencia, porque bueno, ya son los que se delimitaron legalmente, bla bla bla, and so on and so on. Y la libre determinación es más interesante porque de alguna u otra manera significa un sentimiento de identidad y pertenencia, ya que se preguntaba a la gente con qué país se sentía identificado más, y a raíz de esa respuesta pues se anexaba a la gente a este territorio. Y bueno, obviamente el territorio también. Es así que nace nuestro país con límites muy borrosos, muy difusos, pero finalmente con algunos límites. Pero el salto va a dar en la década de los 60 del siglo XIX, ya que nuestro presidente Ramón Castilla, que es conocido por ser un presidente sumamente o querido u odiado, pero en este caso va a ser algo súper chévere, va a tratar de delimitar el Perú a través de un estudio que le encarga a Mariano Felipe Paz Soldán, y con él se hace el primer mapa del Perú republicano. ¿Qué te mostraría el facsímil que tengo sobre los mapas del Perú que hizo Paz Soldán? Pero es demasiado grande, es demasiado pesado y la verdad es que lo han hecho en tapa blanda y se escurre, así que te voy a mostrar las fotos aquí que le he tomado. Estos mapas, que son de 1862, reflejan lo que el Perú interpretaba por su territorio. Obviamente esto no le hizo mucho gracia, supongo, a otros países, ya que los problemas limítrofes con todos nuestros vecinos van a continuar. A eso le tienes que añadir también que la época de la guerra con Chile va a marcar un hito importantísimo en el tema territorial, ya que se nos van a quitar territorios, como el caso de Tacna y Arica, que como ya sabes por historia, finalmente Arica se queda con Chile y Tacna retorna al Perú en medio de una polémica bien fuerte. Ahora, tío Mewin, ¿quién fue el encargado de comerse el lío de fijar los límites del Perú? Pues fue nuestro chato favorito, fue el famosísimo Augusto Bernardino Leguía. A ver,
Acá sí quiero que concentres al 100% tu interés, así que mueves esos 30 gramos de ají de gallina que tienes ahí adentro del cráneo. Leguía es un presidente pero súper interesante en la historia del Perú, porque él va a encargarse de hacer, o mejor dicho, se va a comer líos bien fregados para poder acordar varias cosas que hoy en día nos definen como país. Eso no significa que lo haya hecho bien, como vamos a ver en un momento, ¿ya? Pero de que se comió el lío, se lo comió. Quizá te acuerdas de su periodo más famoso, que es el oncenio de Leguía, pero Leguía tuvo un periodo anterior que muy poca gente recuerda. Durante su primer gobierno de 1908 a 1912, Leguía inicia toda una serie de procesos para poder definir los límites con los países vecinos, con Bolivia, con Brasil, con Ecuador, con Chile y obviamente con Colombia. Pero con Colombia sí va a haber problemas bien graves, porque se va a producir un enfrentamiento en una zona llamada La Pedrera. Y es que Colombia empieza un desplazamiento de tropas que van desde La Pedrera para poderse hacer con el acceso a los ríos Caquetá y Putumayo. Y es que si bien es cierto, este enfrentamiento terminó, vamos a decir, de alguna forma un poco favorable para el Perú, finalmente se le da el puerto ocupado a los colombianos el 28 de octubre de 1911. Esta información se consigna en Historia Cronológica del Perú de José Antonio del Busto, bueno, quien es el organizador, pero hay varios historiadores adentro que se encargan de delimitar los periodos. Si tienes este libro y quieres saber un poquito más sobre La Pedrera, aunque es muy poquito la información, busca la info dedicada al año de 1911. Ahí vas a encontrar unos detalles sobre el incidente con Colombia en La Pedrera. Así que, como ya te imaginarás, ya habían antecedentes y habían roces por la posesión de acceso a los ríos, que es más o menos lo que sucede el día de hoy. Y si bien en el primer gobierno ya existían esos roces, en el oncenio de Leguía, que es el periodo más largo de gobierno de un presidente en la historia del Perú, la cosa se va a agravar aún más. Pero hay que entender bien qué significa esto del oncenio para poder comprender por qué Leguía hizo lo que hizo. Por ejemplo, en el libro de los años de Leguía del historiador Paulo Drinot, que fue publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, hay que entender que Leguía tiene una visión histórica, tiene una visión que quiere trascender, y obviamente su gobierno va a encajar con el año del centenario de la independencia. A eso hay que añadir de que Leguía, si bien en su primera fase era un pro inglés, en su segunda fase es un pro norteamericano total. Eso significa que las políticas que va a hacer tienen que estar alineadas con los Estados Unidos. Y Leguía sabe que se va a tener que comer un lío gravísimo, nuevamente el lío de los límites, y sobre todo el caso del retorno de Tacna al Perú. Ahora, no todos son flores con Leguía, de hecho también tiene muchas cosas malas, pero realmente malas. En el tomo 8 de Historia General del Perú, que escribe la historiadora Margarita Guerra, ella comenta algunos casos de problemas que tiene Leguía para poder manejar el Perú en un periodo tan largo de tiempo, como por ejemplo una actitud dictatorial y estar muy rodeado de personas que hacen malas negociaciones. Esos van a ser factores importantes para su caída. He hecho varios videos acerca de Leguía, incluso un video en el que saquean su casa, porque sí, el día en que Leguía sale del poder, la gente saqueó su casa por ahí por el centro de Lima, cerca de la plaza de San Martín. Así que si quieres saber más sobre el chato, vete por ese video acá. Pero si quieres saber sobre el problema de Colombia, sigue quedándote acá porque el lore continúa. Y es que a partir de ahora, que ya vamos a empezar a hablar ya específicamente sobre lo que va a suceder con el caso colombiano, vamos a usar el siguiente libro, el tomo 14 de Historia de la República de Jorge Basadre. Acá hay harto chisme sobre lo que pasó con el caso colombiano, así que te invito a que lo revises para más información de lo que te voy a dar yo. A ver, en primer lugar, las negociaciones con los límites con Colombia se hicieron de forma secreta y se van a dar entre el canciller peruano Alberto Salomón y el ministro colombiano Fabio Lozano Torrijos. Este acuerdo se va a conocer como el acuerdo o el tratado Salomón-Lozano. Este lo debes recordar por el colegio, porque te lo van a haber preguntado para tu examen de admisión, pero es el tratado Salomón-Lozano el que va a definir, o va a ser al menos el primer gran intento de definición de límites con Colombia. Y como te dije, esto es secreto. No se tenía que publicar ni se tenía que difundir, porque obviamente después de una negociación siempre va a haber una parte inconforme, si es que las dos partes no van a quedar inconformes, y se temía mucho a la oposición. A ver, ¿qué cosa pedía Colombia? Pedía un acceso a un corredor territorial de forma trapezoidal que incluía la zona de Leticia. Leticia era un pueblito que sí tenía actividad comercial, por lo tanto sí tenía un valor agregado a este territorio que se va a solicitar. Por otro lado, Colombia cedía a Perú el Triángulo de San Miguel Sucumbios, que era un área reducida y que no poseía población. Obviamente este trato tú dirías, oye,
esto se ve raro, ¿no? Pero Perú aceptó, Salomón aceptó, y en efecto el trato se hizo y se firmó. Sin embargo, acá viene ya la sección XD de la historia. Resulta que a los meses el canciller Alberto Salomón, que es el lado peruano, se arrepintió. Y a los meses nomás presenta enmiendas al acuerdo. Supongo que se habrá dado cuenta de que, oye, me están dando una zona totalmente desequilibrada con respecto a lo que yo he dado. La gente se va a enojar y van a pensar que he sido yo. Y bueno, efectivamente he sido yo. Así que vamos a presentar enmiendas para poder equilibrar mejor el trato. Pero el trato ya estaba firmado, el trato ya estaba hecho. Y obviamente cuando se presentan las pruebas, Colombia se achoró. Ahora, por si fuera poco, y atento con lo que va a pasar, en 1924... por alguna extraña razón, Brasil se enteró de este tratado. Ahora, por si no te has dado cuenta, con lo que se le ha dado a Colombia se le dio acceso al Amazonas. Brasil dijo, humano, no pueden tener acceso al Amazonas los colombianos. Eso es un peligro para la soberanía brasileña. Por lo que la Cancillería brasileña le reclama a ambas partes por lo que se ha hecho, y esto obviamente va a derivar en un problema. En un intento desesperado, el Perú lo que hace es buscar un mediador y se iba a traer a los Estados Unidos como mediador. ¿Y qué dijeron los gringos? Dijeron, bueno, si ya firmaste algo, a pechuga nomás, papi, porque ya firmaste algo, ya acordaste algo, no te puedes tirar para atrás. Y los estadounidenses le dan la razón a los colombianos. Tú te preguntarás, oye tío Merlín, ¿por qué diablos pasó eso? ¿Por qué Estados Unidos nos abandonó? ¿Y por qué aceptamos tan fácilmente la mediación de los Estados Unidos? Bueno, acá hay una hipótesis bien interesante, y es que Estados Unidos no solamente se iba a encargar de mediar esto, sino también se iba a encargar de mediar el problema que había entre Perú y Chile por el retorno de Tacna al Perú, que por si no lo sabes, Tacna tenía que haber regresado por plebiscito hace tiempo al Perú, pero no se hacía y se pateaba adelante y se pateaba adelante y se pateaba adelante, por lo que finalmente los Estados Unidos le iban a poner un fin a este problema. Y obviamente el miedo de Perú era, si le doy la contra a Estados Unidos, después se achora, no va a querer mediar lo de Tacna, que era lo más picante, de hecho ese paso no era tanto lo de Colombia lo que picaba, sino lo de Tacna, así que había que obedecer nomás, caballero. Y efectivamente Colombia se salió con la suya. Ahora, el tratado va a ser confirmado más adelante, ¿ya? Porque como te dije, su primera fase de negociaciones era secreta y finalmente después se va a hacer la firma. Y finalmente después se va a hacer ya la constatación. Pero resulta que la información se filtró. Aquí hay un dato que da Basadre que está súper interesante y estoy seguro que quizás no las escuchaba en otro lado y tampoco lo he escuchado en los programas que ha hablado del problema con respecto a Colombia. Y es que en este acuerdo del Tratado Salomón-Lozano se sabe de un informante llamado Pedro Ugarteche que tuvo acceso a los cables que enviaba Salomón. En la versión de Basadre, nuevamente, esta es la versión que recoge Basadre, no me la estoy inventando, el informante Pedro Ugarteche dice lo siguiente: que Salomón se arrepintió de lo que hizo en esa negociación y dijo, uy, la malogré, me van a linchar, he cedido parte del trapecio hacia los colombianos. Entonces, una vez que se arrepintió, intenta entorpecer las negociaciones para volver a hacer un nuevo acuerdo y mete a los brasileños. Pedro Ugarteche deja entender que es Salomón quien informa a los brasileños para que ellos se metan y pongan aún más tensa la relación con los colombianos. De hecho, Basadre hasta le llama acto de felonía, porque al informar a Brasil has metido a un tercero en un problema que puede escalar bien peligrosamente. Y finalmente quiso manipular a Leguía. Obviamente Leguía dijo, papi, conmigo no es, el problema fue tuyo, así que te largas de las fuentes ministeriales. A ver, lo que se nos entregó, ¿estaba bien o estaba mal? Pues haga tus conclusiones con Historia del Perú Contemporáneo. En la parte en que se habla acerca del problema que hay en el trapecio amazónico, dicen que la negociación fue totalmente desigual, ya que Perú entregó territorios que eran ricos en madera, en agricultura y en industria, y del otro lado, Colombia nos entregó una zona estéril y, atento acá, clipea, nos entregó una zona que estaba en problemas con el Ecuador. O sea, nos pasó su problema y bueno, ya saben después qué pasó con nuestra situación con el Ecuador. Como un punto interesante, hubo mucha resistencia acerca de este tratado, se le acusó de vendepatria, se le acusó de hacer regalón, pero Leguía decía, no, lo estoy haciendo porque ya de una vez hay que cerrar las fronteras. Y hubo mucha resistencia, por ejemplo, por parte de empresarios que obviamente les beneficiaba que Leticia estaba en el Perú, pero y después de la salida ya no le era tan rentable. Este es el caso de Julio Arana y Enrique Vigil. El caso de Enrique Vigil quizás es el menos conocido, pero lo puedes encontrar en Basadre, es súper chévere. De hecho, estos empresarios impulsaron una invasión a Leticia en el marco de la entrega de este
territorio. Para ya ir cerrando, porque si no mi editor me va a matar porque este es un video ya muy largo. En agosto de 1932 ocurrió algo, ocurrió una pequeña guerra entre Colombia y Perú. Bueno, pequeña entre comillas, ya, porque sí fue una cosa bien seria. Y es que una tropa de guarnición de Iquitos toma Leticia. Obviamente, alimentado por todo este odio al Tratado Salomón Lozano, se toma Leticia y se dice que le debe pertenecer al Perú. Esto desató un enfrentamiento con Colombia. Pero ¿qué sucedió? Que en ese tiempo ya el presidente ya no era Leguía, era Luis Miguel Sánchez Cerro. Y Sánchez Cerro, de hecho, no condenó la invasión. De hecho, daba a entender que sí quería una guerra con Colombia por Leticia y lo mimieron. De hecho, hay una suerte de teoría medio loca por ahí que la mimisión de Sánchez Cerro no se debía tanto al rencor de los apristas, sino a que el tipo sí quería una guerra contra Colombia. Posteriormente, quien ingresa al poder es Óscar Benavides, y él firma el protocolo de 1934 con Colombia, en la que se le reconoce a Leticia como parte del territorio colombiano. Y es así, amiguitos, en que finalmente Colombia tuvo el territorio que había solicitado, con las condiciones prácticamente que ellos habían solicitado, y un gato con liebre de proporciones nachovidalianas que nos hicieron. Añadido eso, hay que recordar también que estos momentos en que se habla acerca de guerra por problemas limítrofes también suelen ser campañas de humo. Muy recordado, por ejemplo, es el caso del presidente Morales Bermúdez, quien hablaba acerca de una guerra con Chile en medio de una crisis general de su gobierno. ¿Por qué? Porque la guerra te unifica, la guerra te pone en alerta contra un enemigo. Y también sucede el caso con el caso de el odio hacia Chile. En este libro de acá, de El odio y el perdón del Perú, de la historiadora Claudia Rosas, hay un artículo muy interesante que se habla acerca de cómo se construyó el odio a Chile en el marco del final de la guerra. Y es que el final de la guerra no marcó necesariamente un odio entre Perú y Chile, me refiero a la guerra del Pacífico, sino que un inicio la reacción fue de tristeza, de reflexión de por qué se había perdido, y el odio se va a comenzar a trabajar a inicios del siglo XX, que, oh qué curiosidad, era material para campañas políticas. Así que, amigos, estén atentas, estén alertas, y es que realmente una guerra no beneficia a nadie, la salida debe ser diplomática siempre, y esperemos y confiemos en que nuestro equipo diplomático esté habilitado para poder hacer una buena defensa de nuestros territorios.